Un niño hambriento buscaba pan, pero halló un caballo sangrando en la sombra. El patrón del rancho no miraba atrás. Solo ordenó al capataz que encerrara al niño hambriento en el granero, para que se le quite lo ladronzuelo. El pequeño, con la camiseta rota y las rodillas llenas de tierra seca, no dijo nada. Solo apretaba contra el pecho un pedazo de pan viejo que no era suyo, pero que tampoco tenía dueño. Lo empujaron entre costales podridos y cerraron con candado. Desde la sombra del establo, el caballo solitario levantó la cabeza. Tenía cicatrices en el lomo y sangre seca en una pata. Nadie lo cuidaba, nadie lo montaba, pero él sabía cuando algo injusto estaba pasando. Y esa vez no se quedaría quieto, porque el patrón olvidó una cosa: los animales también recuerdan, y algunos actúan. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Tú qué harías si tuvieras 9 años y lo único que hay en tu casa es silencio, polvo y una abuela que no se puede levantar? El estómago de Isandro gruñó fuerte, como un perro enojado. Llevaba casi 2 días sin probar bocado, salvo un trago de agua tibia y una tortilla dura que encontró entre las cenizas del fogón. La abuela apenas murmuraba desde su cama de petate. La fiebre le arrancaba el alma poquito a poco. Afuera, el sol partía el suelo y los maizales ya no daban ni sombra. Isandro se limpió las lagañas con la manga rota de su camisa. No pensó mucho. Agarró su gorra desteñida, cruzó el umbral de barro y salió al campo, con la boca seca y los pies descalzos marcando grietas en la tierra. «Si te arrimas al rancho grande, que no te vean», le había dicho doña Yoli una vez. Allá no les gusta ver niños flacos rondando, pero ese día el hambre pesaba más que el miedo. El rancho El Quebrachal era como otro mundo. A lo lejos se veían silos brillantes, tractores nuevos pintados de rojo y casas con techos de teja bien puestos. Había agua, pasto verde y hasta sombra. En la entrada, unos hombres acomodaban sacos de alimento para el ganado como si fueran oro molido. Isandro se agachó entre los matorrales resecos, observando. La parte trasera del rancho estaba más descuidada. Un corral viejo, unas bardas derrumbadas y un establo de madera agrietada. Ahí no había nadie. Cruzó el campo como un conejo, rápido, alerta, con el corazón martillando en el pecho. «Un pan, con uno me alcanza», susurró, esperanzado de encontrar algo tirado, un pedazo olvidado por los peones. Al acercarse al establo, el aire cambió. Olía a humedad, a estiércol viejo, a sangre seca, y entonces lo oyó. Un resoplido profundo, como un quejido. Luego, el sonido de un casco arrastrándose en la tierra. Isandro se detuvo. Se pegó a la pared del establo, tragando saliva. «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Entró. La oscuridad era densa, pero había rendijas por donde se colaba la luz del mediodía. En una esquina, encadenado a una viga rota, estaba el animal más grande que Isandro había visto jamás. Un caballo blanco, flaco como él, con la piel rota a la altura del lomo. Una herida larga, mal curada, le cruzaba el costado como si alguien lo hubiera rajado con saña. El caballo lo miró, no con miedo, con algo más, como si esperara que él llegara. Isandro dio un paso atrás, pero no corrió. La cadena del caballo tintineó, como si dijera: «Ya te vi». El niño miró alrededor. No había nadie. Se acercó con cautela. Sacó del bolsillo un mendrugo de pan que había encontrado entre los matorrales hacía rato. Estaba sucio, medio seco, pero era pan. «¿Tú también tienes hambre?», preguntó. El caballo no respondió. Solo estiró el cuello despacio, como para no asustarlo. Isandro dejó el pan en el suelo, y entonces lo sintió. No era miedo, era otra cosa, como si algo estuviera a punto de pasar, como si ese caballo no fuera solo un animal herido, sino algo más, algo que había visto cosas, algo que no olvidaba. Desde el maizal alguien los observaba. Un peón con gorra de cuero y manos callosas murmuró algo entre dientes.
Luego escupió al suelo, giró sobre sus talones y se perdió entre las sombras del rancho. Nadie debía tocar ese caballo, y menos un niño pobre. Pero el destino ya estaba en marcha, y ni todo el oro del patrón iba a detener lo que estaba por comenzar. El silencio del establo no era un silencio normal, era espeso, como si colgara del techo. Y Sandro lo sintió al entrar, como si lo hubiera tragado la boca de un pozo. El caballo seguía ahí, quieto en su rincón. La cadena colgaba floja del cuello, oxidada, como si llevara años sin tocarse. El animal tenía la mirada fija en la nada, con esos ojos grandes, opacos, como de vidrio sucio. Pero cuando Isandro se acercó de nuevo, lo miró, no con miedo, con algo más viejo, más hondo, como si ya lo conociera. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en voz bajita sin esperar respuesta. La herida en el costado del caballo parecía más fea a la luz de la tarde. La piel abierta, costrosa. Isandro tragó saliva. No entendía cómo alguien podía dejar a un animal así. Ni siquiera en la casa de adobe donde él vivía con su abuela, donde todo se caía a pedazos, dejaban sufrir a los perros de esa forma. Se agachó, buscó un balde entre la basura y salió corriendo al canal a llenarlo de agua. Regresó chorreando, lo puso frente al caballo. «¡Toma, aunque sea poquito!». El caballo bajó el hocico, bebió despacio, como si cada trago doliera, y Sandro se quedó viéndolo. Notó que no había bosta cerca, que nadie lo alimentaba, que el suelo estaba lleno de hojas secas, como si nadie limpiara desde hacía meses. «¿Te dejaron aquí para que te mueras o qué?». Un crujido afuera lo hizo congelarse. Rápido, se escondió detrás de unas pacas rotas. El corazón le golpeaba el pecho. Un hombre pasó por la entrada, arrastrando una pala. No miró hacia adentro, pero se detuvo un segundo, como si oliera algo raro. Luego siguió de largo, mascando algo, con la pala al hombro. Y Sandro no respiró hasta que ya no lo oyó. Salió de su escondite, lento, con las manos sudadas. Miró de nuevo al caballo. «Te tienen escondido, ¿verdad?». Volteó a ver la cadena. Siguió el largo hasta donde estaba clavada. Era gruesa, de esas que usan para los toros. Había una argolla oxidada atornillada a una viga del establo. Nadie pone eso por accidente. Entonces vio algo. Un clavo doblado en la pared, con una cuerda vieja colgando. Y en el suelo, semienterrado entre el heno seco, un pedazo de manta. Tiró de él. Era un costal viejo, manchado, y adentro algo duro. Sacó con cuidado una hebilla de cinturón llena de tierra. Tenía letras grabadas. AR. No sabía por qué, pero sintió frío, como si alguien le hubiera soplado al oído. Se guardó la hebilla. Salió del establo con las piernas temblando. No podía dejar al caballo solo, pero tampoco sabía qué hacer. Volvería al día siguiente. Más temprano, llevaría algo de comer, buscaría a doña Yoli. Ella sabía cosas. Esa noche, la abuela no habló. Solo tosió suave, con un hilito de sangre seca en la comisura, y Sandro le puso un trapo húmedo en la frente. Luego se acostó en el suelo, pero no durmió. Se quedó viendo el techo de palma, pensando en el caballo, en sus ojos raros, en esa hebilla. AR. Esas letras no salían de su cabeza. Al día siguiente, fue directo con doña Yoli. Ella estaba sentada en la entrada de su casita, desgranando maíz, como cada mañana. Tenía las manos huesudas y los ojos chiquitos, como cansados de ver tanta miseria. «¿Yoli?», dijo el niño. «¿Conoció a alguien que se llamara AR?». Ella dejó caer un grano. Se le endureció la cara. «¿Dónde viste eso?». «En el rancho, en el establo viejo. Hay un caballo». «¿Tú entraste ahí?», preguntó alzando la voz. «Solo vi una hebilla y al caballo. Está solo. Mal. Tiene sangre, no le dan agua». Ella se quedó callada. Luego se frotó las manos en la falda. «Esas letras eran de mi hijo, Arturo Rivas. Desapareció hace más de 10 años». Y Sandro se quedó quieto. Él trabajaba ahí, cuidaba los caballos, era bueno con ellos. Un día se fue y ya no volvió. La mujer se llevó las manos al rostro. «Dijeron que se había robado unas cosas, que se escapó, pero yo
Yo siempre sentí que algo le pasó ahí adentro. El niño sintió un nudo en el estómago. No sabía qué hacer con esa información. Solo sabía que el caballo no debía seguir solo, que alguien tenía que hacer algo, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a coraje. Y Sandro se levantó temprano, antes que el sol reventara en el horizonte. No había comido nada desde la tarde anterior, pero su mente no estaba en eso. Pensaba en los ojos del caballo, en la cadena, en la hebilla, y en algo más raro todavía, en cómo, por un instante, ese animal lo había hecho sentir visto, como si él, un niño flaco, sin padre, sin voz, importara. Agarró un pedazo de pan duro que había sobrado del día anterior, lo envolvió en una servilleta vieja y salió caminando rumbo al rancho. La mañana era fría y polvorienta. El canal estaba bajito, pero aún corría. Se agachó a llenar el bote con agua fresca y mojó un trapo que metió en su mochila de tela. «Hoy sí te voy a limpiar bien», murmuró mientras apretaba el nudo. Se metió al rancho por la parte trasera como ya sabía. Entre los árboles secos y la barda quebrada, todo parecía dormido. Nadie lo vio entrar. El establo seguía igual de callado, igual de viejo, igual de abandonado. Pero cuando cruzó el umbral, el caballo alzó la cabeza. Y Sandro sonrió, sintió una calidez extraña. Dejó el balde en el suelo. «Pensé que ya no ibas a estar. Anoche soñé que te habían llevado». El caballo resopló bajito, y Sandro se acercó sin miedo, como si ese fuera ya su lugar. Sacó el pan y lo partió en dos. Le dio la mitad al animal, que lo olfateó primero, y luego lo comió con lentitud. «Está duro, ¿verdad? Pero es lo único que hay». Se sentó en el suelo de tierra, le acarició el cuello con cuidado. El caballo no se movió. Seguía flaco, herido, pero algo había cambiado. Ya no tenía la mirada perdida, ahora lo seguía con los ojos. «¿Cómo te llamas? Porque nombre sí debes tener, ¿no?» El niño pensó un momento, miró las cicatrices, el cuerpo grande, la forma en que el caballo aguantaba el dolor sin quejarse. «Te voy a decir Trueno, no sé por qué, pero eso me suena a ti». El caballo pareció aprobar, movió una oreja. Y Sandro sacó el trapo húmedo y empezó a limpiar con mucho cuidado la herida del costado. Cada vez que tocaba cerca del corte, Trueno tensaba los músculos, pero no pateaba ni se alejaba. Solo respiraba fuerte. «Ya casi, aguanta. No te va a gustar, pero te va a servir». Cuando terminó, el trapo estaba rojo y el agua turbia. «Alguien te hizo esto», dijo sin levantar la voz. «Y no fue por accidente». Se quedó callado. El establo entero parecía escuchar. «¿Fue por tu culpa o por la de otro?» El silencio volvió a colgarse del techo. Entonces, desde afuera, se escuchó un ruido, un golpe seco, luego pasos. Y Sandro se agachó rápido, se escondió detrás del caballo. Una voz gruesa se oyó a lo lejos. «Te dije que no lo soltaran. Ese animal no sirve para nada, pero si lo ven suelto empiezan los chismes. Y si ya está muerto, mejor, menos problema». Los pasos se alejaron. El niño no se atrevió a respirar hasta que no los oyó más. Trueno se quedó inmóvil, con las orejas alzadas. «No quieren que salgas, ¿verdad?», murmuró Isandro. «Tienen miedo de ti». El caballo giró apenas la cabeza. Fue un gesto mínimo, pero el niño lo entendió. «A ti también te quitaron algo». Se levantó, sacudió los pantalones. Antes de irse, puso la otra mitad del pan en una cubeta vieja. «Mañana regreso, y si me dejan, traigo sal para curarte mejor». Se acercó a la puerta, pero algo lo hizo volver. Le puso la mano en el cuello al caballo. «No estás solo». Luego salió corriendo, antes de que alguien lo viera. El corazón le golpeaba fuerte, pero no era miedo. Era otra cosa, una sensación nueva, como si estuviera metido en algo más grande que él, como si ese caballo, con todo y sus heridas, fuera más que un animal perdido. Tal vez era una historia esperando a ser contada, o tal vez era un recuerdo que se negaba a morir. Don Tarcisio bajó del todoterreno como si bajara de un trono. El sombrero de ala ancha, las botas relucientes y el cinturón ancho con hebilla de plata.
Siempre traía algo en la boca, un palillo, un puro, una amenaza. Ese día venía con su sonrisa de domingo, la que usaba cuando quería quedar bien con la gente del pueblo. «Aquí está lo que les prometí», gritó mientras señalaba el tráiler que venía detrás. Maquinaria nueva, recién llegada del norte. Los peones miraban en silencio, unos con curiosidad, otros con desconfianza. La mayoría sabía que cada que don Tarcisio traía regalos, algo les iba a costar. «Con estos tractores ya no vamos a necesitar tanto sudor en la tierra», dijo riéndose. «Ahora sí vamos a sembrar como los grandes, ya no con yuntas de burro, como en tiempos de la Revolución». Algunos rieron por compromiso. «Pero ojo, no todo es gratis», añadió cambiando el tono. «Esta modernización tiene su precio. A partir del mes que entra se ajustan las cuotas del maíz y se revisan los contratos. El que no produce, se va». Ahí cayó el balde de agua fría. Uno de los más viejos, don Cosme, dio un paso al frente. «Patrón, usted nos prometió que nos respetaría las tierras mientras cumpliéramos». «Y lo estoy haciendo, Cosme, pero esto ya no es una parcela para sembrar en familia. Esto es una empresa, y el que no entiende eso, estorba». Don Cosme apretó los labios, no dijo más. Otros peones bajaron la mirada. Nadie quería ser el siguiente en perder lo poco que tenía. Y Sandro observaba todo desde una rendija, agachado entre los matorrales. Había ido al rancho a ver a Trueno, pero se detuvo al ver la camioneta llegar. Desde su escondite escuchó cada palabra, cada amenaza disfrazada de progreso. «¿Empresa?», murmuró. «¿Y los que siembran qué son, basura?». Vio cómo un grupo de hombres bajaba una sembradora enorme. El motor rugía como una bestia. Uno de los peones intentó acercarse y el capataz le gritó que no tocara nada. «Esa cosa hace el trabajo de 20», dijo uno de los nuevos. «Ya verás cómo los van a ir echando de a poco». Y Sandro tragó saliva. Pensó en doña Yoli, en su abuela, en todos los que vivían de esos surcos. Si les quitaban la tierra, ¿qué les quedaba? En ese momento don Tarcisio volteó hacia el establo viejo. Frunció el ceño. «¿Quién ha estado yendo ahí?». El capataz se encogió de hombros. «Nadie, patrón. Solo hay fierros viejos y el caballo ese, el blanco. ¿Todavía vive?». «Ahí sigue. Lo dejamos con la cadena». «Mátalo. Ya estorba. Y si alguien anda yendo a verlo, me lo sacas del rancho». Y Sandro se quedó helado. Un nudo se le atoró en la garganta. El capataz asintió, como si fuera a sacar la basura. Luego se alejó hacia el corral. Y Sandro salió corriendo sin hacer ruido, directo al establo. Abrió la puerta con el alma en la mano. Trueno. El caballo alzó la cabeza. El niño se le acercó, le tocó el cuello. «Te quieren matar. Tenemos que hacer algo». Pero, ¿qué podía hacer un niño contra un patrón con tierras, tractores y hombres armados? El caballo lo miró. No se movió, no se quejó. Solo lo miró con esa calma rara que hacía más ruido que un grito. Y Sandro respiró hondo. Sabía que no podía sacarlo solo, pero también sabía que no podía dejarlo ahí. «Te voy a sacar de aquí, te lo juro». Esa noche no durmió. La cabeza le daba vueltas. Trueno no era solo un caballo, era un secreto, un testigo, un hilo suelto de algo que los poderosos querían olvidar. Y él, aunque no tuviera nada, tenía las manos libres y una promesa que cumplir. El establo viejo ya no le daba miedo a Isandro. Al contrario, era el único lugar donde sentía que podía respirar. Entre los tablones rotos, el olor a madera húmeda y la paja seca, encontró algo parecido a un refugio, algo suyo, algo que nadie más quería. Trueno estaba ahí, como siempre, quieto, observando pero nunca ausente. Parecía un centinela más que un animal herido. «Ya no sé si tú eres el que me cuida a mí», le dijo el niño, mientras le echaba agua limpia al balde, «porque cada que me acerco, tú ya sabes si hay alguien cerca». Y era verdad. 2 días antes, cuando Isandro se le había acercado con una olla de avena robada del comedor comunitario, el caballo había empezado a resoplar raro, como si le picara algo por dentro.
Unos segundos después, el capataz pasó cerca del establo, silbando. No los vio, pero el susto le duró horas. Desde entonces, el niño lo entendió. Trueno no solo escuchaba, advertía. Esa mañana, Isandro llegó más temprano que de costumbre. El aire olía a pasto quemado y a motor viejo. El rancho ya estaba despierto. Se escuchaban voces al fondo, risas falsas, el ruido de la maquinaria nueva rugiendo como monstruo tragando tierra. «Hoy me voy a quedar un rato más», le dijo al caballo. «No tengo clases y la abuela sigue dormida». Trueno movió una oreja. Isandro lo tomó como permiso. Se sentó en una caja vieja y sacó de su mochila una servilleta doblada. Tenía 2 empanadas frías que le había dado doña Yoli por si le daba hambre en el camino. Partió una por la mitad y se la ofreció al caballo. «Tú comes mejor que yo, ¿eh?» Trueno aceptó la mitad, masticando despacio, con la dignidad de un animal que alguna vez fue libre. «¿Tú te acuerdas de tu dueño?», preguntó Isandro sin esperar respuesta. «Porque yo creo que sí, por eso no confías en nadie». El caballo giró apenas la cabeza, como si entendiera. Isandro miró hacia la puerta. Estaba entreabierta. El sol se colaba en tiras, iluminando el polvo en el aire. Y de pronto Trueno resopló fuerte, un relincho breve pero seco como un disparo. El niño se agachó instintivamente. Desde fuera se oyó un golpe. «¿Quién anda ahí?». La voz era grave, no era el capataz, era otro. «Voy a revisar». Escuché algo, pasos. Isandro se arrastró detrás del comedero. Trueno se puso tenso, pero no se movió. El niño podía sentir su respiración agitada, como si ambos compartieran el mismo miedo. La puerta se abrió un poco más. Una sombra se proyectó en el suelo. El hombre entró un par de pasos. Olió el aire. «Apesta a animal muerto», esperó. Luego escupió al suelo, se dio media vuelta y se fue. Isandro no se movió hasta que oyó el portazo. «Gracias», le susurró al caballo. «Sin ti ya me hubieran pescado». El animal bajó la cabeza, casi rozándolo con el hocico. Isandro sintió un escalofrío, no de miedo, de conexión, como si ese caballo supiera algo. Como si llevara tiempo esperando que alguien viniera, pero no cualquiera. Alguien que no preguntara, que solo se quedara. Más tarde, mientras le curaba la herida del costado con una mezcla de sal y ceniza que le había enseñado a hacer su abuela, Isandro notó algo en la pared del establo, una marca casi oculta bajo el moho. Se acercó. Era un grabado, 2 letras, A-R, las mismas de la hebilla. «¿Aquí vivía él?», susurró. El caballo no se movió. «Fue aquí donde…». Se quedó callado. La garganta se le cerró. Se le revolvieron las tripas. Todo el establo olía a secretos podridos, y él los estaba tocando sin querer. Esa noche, ya de vuelta en casa mientras su abuela dormía con una manta hasta la nariz, Isandro miró al techo y no pudo cerrar los ojos. Sabía que estaba en algo grande. Que Trueno no era solo un animal olvidado, era testigo de algo, y tarde o temprano alguien iba a venir por él, o por lo que sabía. Y si eso pasaba, él no iba a quedarse callado. Isandro se detuvo frente a la puerta de madera carcomida. Golpeó suave, con la punta de los dedos. No hacía falta más. Doña Yoli siempre sabía cuándo alguien llegaba, aunque no se oyera ni un paso. «Ya voy. No me anden golpeando como si esto fuera cantina», gritó con voz ronca. La puerta se abrió y apareció ella, flaquita, encorvada, con el delantal manchado de masa y los ojos claros que ya no veían tan bien, pero lo suficiente para reconocer al niño que llegaba con cara de querer escuchar, no solo hablar. «Pasa, pues, te tengo un pedazo de arepa, caliente no, pero llena». Isandro entró con una sonrisa tímida. La casa olía a café frío y a ropa mojada. En la mesa, una radio chiquita, vieja, de esas que usan pilas gordas, soltaba una canción de pasillo. «¿Ya no sirve la tele?». «Nunca hubo. Esa radio es mi compañera. Desde que Arturo se fue, ya no más hablo con voces grabadas». Isandro se quedó callado. Le dio pena haber preguntado.
Se sentó en una banquita junto a la ventana. Doña Yoli sirvió un poco de atol en una taza rajada y se lo dio. ¿Y tu abuela? Mejor, dormida. Todavía no come bien. Pobrecita. Antes tenía fuerza hasta para cargar costales. Pero los años pesan. La canción terminó. En la radio comenzó una voz de hombre leyendo noticias del campo. Precios del maíz, lluvias en el norte, alertas por plagas. Antes eso no importaba tanto, dijo la mujer mientras se acomodaba en su silla. La gente sembraba para comer, no para vender, y si alguien tenía de más, lo compartía, sin hacer cuentas. Y Sandro la miró con atención. ¿Usted cree que eso va a volver? ¿La tierra justa? Suspiró. Solo si se arranca el dinero de raíz, pero ya hasta los árboles tienen dueño, y los dueños tienen armas. Hubo un silencio. La radio soltó estática, como si también pensara, y Sandro sacó del bolsillo la hebilla con las letras A.R. La puso sobre la mesa. Doña Yoli la miró. Sus manos temblaron un poquito. ¿De dónde la sacaste? Del establo viejo. ¿Dónde está el caballo blanco? Lo tienen encadenado. Trueno, ¿así se llama? Así le decía mi hijo, Arturo. Lo crió desde potrillo. Se lo dieron cuando cumplió 18. Era su orgullo. Nunca dejó que nadie más lo montara. Y Sandro tragó saliva. El patrón quiere matarlo. Doña Yoli apretó los dientes. Claro que sí, porque Trueno recuerda, y porque es lo único que queda de Arturo. La radio siguió con su zumbido. Afuera, los gallos cantaban como si no supieran del dolor de los humanos. ¿Qué le pasó a él?, preguntó el niño. A su hijo. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos, se quedó callada un buen rato. Una noche salió corriendo del rancho. Dijo que había descubierto cosas, papeles falsos, deudas inventadas, tierras que don Tarcisio le quitó a gente muerta. Iba a llevar todo eso al municipio. Me abrazó, me dio un cuaderno y no volvió. Y el cuaderno me lo robaron a los pocos días. La casa se me metió sola. No dejaron rastro, no más silencio. Y Sandro sintió cómo le hervía el pecho, no de rabia, de impotencia. Yo puedo ayudar. Doña Yoli lo miró con una mezcla de miedo y ternura. Eres un niño, te pueden callar como a Arturo, pero a mí nadie me ve. Nadie me escucha y por eso no me esperan. Ella se quedó pensando. Eso sí es verdad, dijo al fin. A veces los invisibles son los únicos que pueden hacer ruido sin que los maten. La radio empezó a tocar una melodía lenta y Sandro reconoció la tonada. Era la misma que cantaba su abuela cuando barría el patio. Una canción de antes, cuando el campo tenía alma. Doña Yoli se levantó. Fue a una caja vieja y sacó un cuaderno forrado con tela azul. Esto lo escondí. No es mucho, pero hay nombres, fechas, sitios. Se lo dio al niño con manos temblorosas. Si vas a meterte en esto, hazlo con cuidado. Y no dejes que Trueno muera. Él sabe más que todos nosotros juntos. Y Sandro abrazó el cuaderno como si fuera pan fresco. Salió de la casa sin decir más. Sabía que algo acababa de cambiar, que la historia no era de él, pero ahora le tocaba contarla. El sonido llegó justo cuando Isandro estaba por quedarse dormido. No era fuerte ni largo, fue un relincho corto, quebrado, como si alguien hubiera tapado la boca de un lamento. El niño se sentó de golpe sobre el petate. La noche estaba callada, húmeda, y el único ruido constante era el de los grillos y el ronquido suave de su abuela al fondo del cuarto. Pero ese sonido, ese relincho, lo había sentido en el pecho. No era de cualquier caballo, era de Trueno. Se puso la camisa encima del pijama, se asomó por la puerta. Nada, solo la luna sobre el monte y el polvo flotando en el aire. No se atrevió a salir, no por miedo, sino por la duda. ¿Lo había soñado? ¿O de verdad alguien había ido al establo? Esa noche no volvió a dormir. Al amanecer, con los ojos hinchados y el estómago vacío, Isandro cruzó los campos secos sin detenerse. El rancho aún dormía. Aprovechó la neblina del canal para colarse sin ser visto. Llegó al establo jadeando. La puerta estaba entreabierta. Eso ya era raro.
Entró con cautela, los pasos lentos, los ojos bien abiertos. El aire olía distinto, menos a encierro, más a tierra removida. ¿Trueno? El caballo alzó la cabeza desde la esquina. Tenía el hocico manchado de algo oscuro. No era sangre, pero tampoco era tierra. Y Sandro se acercó, se agachó junto a la cadena. Ahí lo vio. La cadena no estaba donde él la había dejado el día anterior. Estaba corrida casi medio metro y en el suelo marcas de botas, pesadas, con barro seco en las orillas. Alguien vino, murmuró. Revisó el rincón donde dejaba el pan envuelto. Vacío. Se le heló la espalda. ¿Te hicieron algo? Trueno resopló suave. No se veía lastimado, pero estaba inquieto. Se movía de un lado a otro, como si esperara que regresara quien había entrado. Y Sandro caminó alrededor. Vio más marcas, no solo de botas, también una colilla de cigarro a medio apagar, tirada junto al comedero. La recogió con 2 dedos, la olió. Nadie del pueblo fuma de estos. Esto es de los hombres del patrón. Volteó a ver al caballo. Vinieron por ti, pero no te soltaron. ¿Por qué? Entonces notó algo más, un rasguño nuevo en la viga, fresco, reciente. Como si algo o alguien hubiera tratado de soltar la cadena, o marcarla, o solo dejar constancia de que estuvo ahí. Trueno volvió a relinchar. Un sonido ronco, como arrastrado desde el fondo del cuerpo, y Sandro se le acercó, lo tomó por el cuello. Te juro que si te tocan, yo mismo le grito a todo el pueblo. El caballo se calmó. Más tarde, ya en el camino de regreso, y Sandro fue repasando todo en la cabeza. No podía decírselo a nadie. Si el capataz o el patrón se enteraban de que él sabía, lo iban a sacar o algo peor. Tenía que pensar. Fue a ver a doña Yoli. Le tocó la puerta 2 veces, rápido. ¿Qué pasó, criatura? Fueron por él, dijo Isandro entrando sin esperar. Anoche, alguien entró al establo. Movieron la cadena, dejaron colillas. Estaban intentando algo. ¿Soltarlo? No sé. Pero Trueno no se dejó, o no alcanzaron. La mujer apretó los labios, caminó hasta su ropero y sacó un cuaderno chiquito. Aquí hay nombres, de los que trabajan con el patrón desde hace años. Algunos tienen historias turbias. Si reconoces algo, me lo dices. Y Sandro hojeó las primeras páginas. Nombres, fechas, notas a mano. ¿Y si todo esto es para callarlo a él? ¿A Trueno? No, a Arturo. La mujer lo miró fijo. ¿Y si nunca quisieron que se supiera lo que pasó ahí? Se hizo un silencio largo. Entonces, dijo ella al fin, ya no estamos jugando. Y Sandro bajó la mirada. Nunca lo fue. Salió con el cuaderno bajo el brazo, la cabeza llena de ideas. La noche anterior no había sido un susto más. Había sido un aviso o una amenaza. Y eso solo significaba una cosa: la historia estaba despertando, y alguien desde las sombras no quería que se contara. El rugido del motor se escuchó desde media hora antes, un ruido nuevo, pesado, que no se parecía a nada que hubiera en el campo, como si un monstruo de fierro viniera bajando del monte. Y Sandro se asomó desde el corral abandonado. Entre el polvo del camino apareció don Tarsicio montado sobre su nueva joya. Un tractor rojo brillante, con faros que parecían ojos de serpiente y llantas tan grandes como el pecho de Trueno. «Ahora sí vamos a sembrar como en el primer mundo», gritó el patrón, levantando el sombrero mientras varios peones fingían entusiasmo. «¡Miren nomás esta belleza!». Motor turbo, control de profundidad, GPS satelital. Ya no hay excusas. Todos lo miraban sin decir mucho. Solo uno, Tomás, el campesino más viejo del rancho, se atrevió a hablar. «Pero patrón, si nos quita las parcelas para meter la máquina, ¿de qué vamos a vivir?». Don Tarsicio se bajó del tractor, caminó despacio hacia Tomás, con esa sonrisa suya que más bien era una advertencia. «¿Vivir? ¿Tú crees que sembrando a mano vas a vivir, viejo? Eso ya no sirve. Aquí ya no hay lugar para sembradores de siglo pasado. Si no tienes para modernizarte, estorbas. Mi abuelo sembró ahí. Mi padre también», dijo Tomás, con voz baja pero firme. «Nunca le fallamos. Tu padre murió debiéndome. Y tú
Tú también estás en rojo. Sacó un papel doblado del bolsillo, se lo aventó en el pecho. 4 meses de retraso en tu cuota de riego. Ya no tienes derecho a la tierra. Es mía. Patrón, deme chance. Esta temporada la plaga nos acabó el frijol. Yo se lo pago en cuanto coseche. No me pagues con cuentos. Lárgate antes de que te saque a empujones. Tomás no dijo nada más. Recogió el papel, lo guardó en silencio y se alejó caminando con la espalda encorvada, pero sin agachar la cabeza. Y Sandro lo siguió con la mirada. Le dolió verlo así. Ese hombre siempre había sido fuerte, siempre tenía una historia que contar, y ahora se iba del campo como si lo hubieran barrido con la basura. El tractor volvió a rugir. Don Tarcisio lo encendió y comenzó a dar vueltas por la parcela como si fuera un desfile. Los peones lo observaban en silencio. Sabían que no era solo una máquina, era una señal. Los días del trabajo a mano estaban contados, y también los de ellos. Y Sandro esperó a que el alboroto bajara. Se escabulló por detrás del galpón y corrió al establo viejo. Trueno estaba inquieto, como si hubiera sentido todo desde lejos. «Hoy sacaron a Tomás», le dijo el niño mientras le daba agua fresca. Le quitaron la tierra como si fuera una servilleta usada. Nada más porque no pudo pagar. El caballo resopló, fuerte. Y el patrón, ese desgraciado, anda feliz con su tractor nuevo. Dice que con eso ya no necesita campesinos. Trueno pateó el suelo, y Sandro se sentó en una caja. Sacó el cuaderno de Doña Yoli. Buscó en las páginas una nota que dijera algo de Tomás. Ahí estaba, Tomás R. Firmó en contra de Tarcisio por fraude de insumos en el 96. Testigo clave del caso de las tierras robadas. Retiró la queja misteriosamente. Él sabía algo, murmuró. Por eso lo sacaron, para callarlo. El caballo lo miró, fijo. ¿Tú también sabías? ¿También fuiste parte de eso? Se levantó. Caminó despacio por el establo, con los dedos rozando la madera. Pensó en la cadena, en la noche anterior, en la hebilla de Arturo, en las marcas en la pared. Todo empezaba a formar una historia que alguien había tratado de enterrar con máquinas, miedo y promesas falsas. Pero el campo recuerda, ¿verdad, Trueno? El caballo no se movió, solo parpadeó. Una respuesta muda, pero suficiente, y Sandro sintió que algo se encendía adentro. No rabia, determinación. El patrón podía tener máquinas nuevas, pero él tenía algo que no se compra, la memoria de los que ya no están, y un testigo con cascos, uno que no olvida. Ese mediodía, el calor caía como castigo sobre el rancho. El polvo se pegaba a la piel y el aire olía a grasa de tractor caliente. Y Sandro cruzó el campo con la cabeza agachada, como siempre, pero con el corazón más apretado que nunca. No era hambre esta vez, ni cansancio, era otra cosa, algo que llevaba días creciendo en el pecho, como cuando uno sabe que algo anda mal. Pero nadie lo quiere decir en voz alta. Al entrar al establo, Trueno no hizo ningún sonido. Estaba en su rincón, pero no se veía tranquilo. Tenía las orejas hacia atrás y rascaba el suelo con la pata, como si esperara que algo malo pasara. ¿Estás bien? El caballo no lo miró, y Sandro se acercó con calma, puso la olla con agua fresca a su lado y empezó a sacarle las espinas que tenía entre los pelos del cuello. Trueno se dejaba tocar, pero seguía tenso, como cuerda de violín. De pronto, una voz sonó afuera. «Oye, échate pa' acá, ese ganado no se va a mover solo». El capataz. Apenas se oyó su voz, Trueno soltó un relincho fuerte, seco, y se sacudió con violencia. El balde de agua se volcó, y Sandro se tiró al piso de puro reflejo. «Trueno, tranquilo, soy yo». El caballo golpeaba el suelo con fuerza, como si quisiera arrancarse la cadena. Tenía los ojos desorbitados, resoplaba con furia. El niño se quedó quieto, lo miraba sin moverse. Le hablaba bajito, como se le habla a un perro asustado. «Shh, ya pasó, ya se fue, estoy aquí, no te van a tocar». Poco a poco, el animal fue calmándose, pero no del todo. El cuerpo le seguía temblando. «Fue él», susurró Isandro.
¿Fue ese desgraciado el que te hizo esto? Trueno respiraba agitado. No hacía falta que respondiera. No fue un accidente, ¿verdad? No te caíste, no te perdiste. Te golpearon. El niño tragó saliva. Lo supo con certeza y lo odió. Te lastimaron a propósito y nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Se levantó tembloroso. Agarró el balde tirado y fue a llenarlo otra vez. Al regresar, Trueno ya estaba más quieto, aunque los ojos seguían alertas. No voy a dejar que te toquen otra vez, te lo juro. Se agachó a su lado. Le acarició la frente con la palma entera. Era la primera vez que el caballo se dejaba tanto. Aunque tenga que amarrarme contigo, no estás solo. Ese día, Isandro no fue a casa. Se quedó horas en el establo, pensando, juntando las piezas. El patrón quería borrar todo. Lo del cuaderno, lo de Arturo, lo de las tierras robadas. Pero había una cosa que no podía borrar, el miedo de Trueno, porque ese miedo no mentía. Y si el capataz le tenía tanto coraje al caballo, era porque sabía que ese animal lo recordaba todo. Más tarde, cuando el sol ya caía y el rancho volvía al silencio, Isandro salió del establo. Caminó hasta una piedra grande y se sentó. Desde ahí miró las casas del patrón, las máquinas nuevas, las tierras que antes eran de campesinos y ahora estaban vacías, esperando metal. Todos tienen miedo, murmuró, pero tú ya no, y yo ya no quiero tenerlo. Sacó el cuaderno. Lo abrió en la página donde estaba el nombre del capataz, Braulio H., encargado de encierro de animales, testigo de desaparición no confirmada, sobornado por Tarsicio según carta extraviada. La letra temblaba, pero la verdad ya estaba escrita, y esa verdad olía a sangre. Volvió al establo. Trueno dormía de pie, como hacen los caballos que no tienen paz. Mañana vamos a hacer algo grande, le dijo antes de irse. Aunque nos cueste, ya estuvo bueno de esconderse. Y por primera vez, Trueno soltó un relincho suave, casi como un suspiro, como si dijera, ya era hora. Isandro no estaba buscando nada ese día. Solo había ido al establo como siempre, con un trapo mojado, un pedazo de tortilla envuelta y un poco de tiempo para hablarle bajito a Trueno. El caballo lo esperaba en la sombra, como si supiera que la visita era lo único bueno que le quedaba. Pero cuando se agachó para recoger una hoja seca cerca del comedero, sintió que algo duro le topaba la mano. Metió los dedos en la tierra reseca, escarbó con cuidado. Salió un pedazo de cuero viejo, ennegrecido por el tiempo. Estaba suelto, pero tenía una forma conocida. Lo limpió con la manga y sintió un escalofrío. Una hebilla, grande, desgastada, con 2 letras grabadas en el centro, toscas pero claras, AR. Se quedó mirándola largo rato. No había nadie cerca, pero sintió que lo observaban. Hasta Trueno parecía más quieto de lo normal. Guardó la hebilla en el bolsillo y se fue directo a casa de doña Yoli. La encontró sentada en su silla de siempre, moliendo maíz con más fuerza de la necesaria. ¿Doña Yoli? ¿Qué pasó, criatura? Isandro no dijo nada. Solo sacó la hebilla del bolsillo y se la extendió. La mujer la tomó en las manos. Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Dónde encontraste esto? Cerca del establo, en la tierra. Estaba medio enterrada. Doña Yoli se quedó en silencio. Sus manos apretaban la hebilla como si la piel le ardiera. «Es de Arturo», dijo al fin en voz baja con los ojos húmedos. «Se la hice yo, con el primer sueldo que trajo cuando empezó a trabajar con los caballos». «¿Y si...?» Isandro se detuvo. Pero ya no hacía falta terminar la pregunta. «Sí, hijo», dijo ella. «Algo pasó ahí, y esta hebilla no está enterrada por casualidad». Se levantó despacio, caminó hasta una repisa y sacó una caja de madera. De adentro sacó una foto. Era en blanco y negro, algo borrosa. Arturo era un joven delgado, con una sonrisa medio torcida, montado sobre un caballo blanco. «Trueno», susurró Isandro al ver la foto. Sí, eran inseparables. La mujer se sentó otra vez, con la foto en una mano y la hebilla en la otra. Una semana antes de desaparecer,
Arturo me dijo que había descubierto algo en los papeles del patrón, que había nombres falsos, tierras compradas con firmas muertas. Iba a denunciarlo, pero no volvió. Y Sandro tragó saliva. El capataz. Trueno se pone como loco cuando lo oye, porque ese hombre fue parte, de eso estoy segura, y Tarcisio lo sabe, por eso te quiere lejos del establo. Entonces Trueno vio todo. Doña Yoli lo miró. Más que tú y yo juntos. Se quedaron callados. La radio en la mesa soltó una canción vieja, sonaba como un lamento. Ya no es solo el caballo, dijo Isandro parándose. Ahora soy yo también. Ella no dijo que no, solo asintió despacio. Pero ten cuidado, hijo, esto ya no es un juego. Si ellos te ven buscando cosas, te van a desaparecer como a él. El niño miró la hebilla una última vez, luego la devolvió a su bolsillo. No me voy a callar, ni a correr. Antes de irse, doña Yoli lo llamó desde la puerta. Guárdala bien, le dijo. Esa hebilla es más que un recuerdo, es una prueba. Y Sandro salió caminando firme, con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué venía después, pero ahora lo sabía. No solo cuidaba a Trueno, estaba cuidando la memoria de alguien que el rancho entero quiso enterrar. La tarde empezó a oscurecer desde temprano. No eran nubes cualquiera, era como si el cielo viniera bajando en pedazos, arrastrando viento, polvo y presagios. Y Sandro miró hacia el horizonte desde la puerta de su casa. Las hojas de los árboles giraban como locas y las gallinas andaban alborotadas, buscando refugio sin entender por qué. Hoy no es día normal, murmuró. Agarró su chamarra rota y se echó a correr rumbo al rancho. Sabía que el establo viejo no resistía bien los temporales, que la puerta se hinchaba y el techo chorreaba por todos lados. Pero no fue eso lo que lo apuró, fue un presentimiento. Al llegar, las primeras gotas ya eran piedras. Entró al establo casi arrastrado por el viento. La puerta tronó contra la pared y Trueno, nervioso, resoplaba y giraba sobre sí mismo. «Tranquilo, ya vine», dijo Isandro, acercándose. Pero el caballo no lo miraba, no lo reconocía. Tenía los ojos desbordados de algo más grande que miedo, como si supiera lo que venía. Y entonces se oyó el relámpago. No fue solo luz, fue sonido, fue tierra temblando, fue un chasquido seco. Y en ese instante la cadena reventó. No fue por fuerza, fue por tiempo, por años de óxido y abandono. Trueno quedó suelto. El animal dio un salto, pateó el comedero y salió disparado por la puerta. Afuera la lluvia caía a baldes. ¡Trueno!, gritó Isandro corriendo tras él, pero el caballo ya era un fantasma blanco bajo la tormenta. El rancho desapareció entre la lluvia, los surcos se volvieron ríos, las cercas se doblaban, el canal se desbordaba como si estuviera harto de contenerse. Isandro corría sin rumbo, los pantalones pesaban, el lodo lo jalaba, se resbaló 2 veces, se raspó las rodillas pero no paró. ¡Trueno! «Trueno, vuelve». No había respuesta. Solo el viento reventando ramas, las vacas mugiendo enloquecidas y las máquinas del patrón cubiertas con lonas que volaban como fantasmas. Pasó por el corral principal. Vio a los hombres corriendo a cubrir a las reses. Nadie lo notó. Nadie preguntó qué hacía ahí. Y Sandro siguió de largo. Fue al maizal, al canal, a la lomita donde a veces pastaba el caballo. Nada, solo barro y ramas. 1 hora después, la tormenta empezó a apagarse. La lluvia se volvió llovizna. El cielo, un trapo gris. El niño estaba empapado, cubierto de tierra y con las manos entumidas. Caminó de regreso. No tenía a dónde más ir. El establo estaba vacío. Solo quedaban la cubeta volcada, el comedero partido y una hebra de la cadena colgando de la viga, rota como una promesa. Y Sandro se dejó caer en el suelo, sin fuerza. Y si no vuelve, se tapó la cara con las manos. Todo le pesaba, el cuerpo, el corazón, la culpa. Yo te fallé. De pronto se acordó de la foto, la que le mostró doña Yoli, Arturo montando a Trueno, sonriendo. Y le vino una pregunta que no lo dejó en paz. ¿Y si Trueno no huyó?
sino que fue a buscar algo. Se quedó con esa idea clavada como espina. No podía irse solo. No él, no ahora. La noche cayó sin estrellas. Doña Yoli le preparó una infusión caliente cuando lo vio llegar empapado. No preguntó nada, solo lo cubrió con una manta. ¿Se fue?, preguntó ella, al fin, y Sandro asintió con la cabeza. Pero no lo creo perdido. Algo lo movió a salir, como si supiera a dónde ir. Ella se quedó pensando. Los animales sienten cosas que uno no. Quizás fue a terminar lo que Arturo no pudo. El niño la miró, le ardían los ojos. ¿Y si se fue a morir solo, qué? Ella no respondió. Se quedaron en silencio, escuchando la radio que no decía nada. Entonces Isandro preguntó, ¿usted cree que vuelva? Doña Yoli bajó la mirada. Solo si lo que busca no está muerto. Ahora te toca a ti. ¿Tú qué harías si el único ser que te entendía desaparece en medio de la tormenta? ¿Lo buscarías con el alma rota o aceptarías que hay cosas que se pierden para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. ¿Qué haría él? Deja un comentario con tu opinión. La mañana siguiente a la tormenta, el rancho no olía a tierra mojada. Olía a nervios, a algo raro en el aire. Antes de que el sol calentara la tierra, ya se había regado el chisme. Don Tarcisio apareció tirado junto al canal, con la pierna rota y el rostro lleno de tierra y arañazos. Decían que lo encontró un peón que pasaba con la carreta, que lo oyó gritar entre los matorrales, que estaba fuera de sí como si hubiera visto al mismo diablo. Lo llevaron a rastras a la casa grande. Le pusieron una tabla en la pierna y le inyectaron calmantes. El médico del pueblo apenas llegó cuando ya el patrón empezaba a decir cosas que nadie se atrevía a repetir. Fue un caballo, dijo entre dientes apretados. Un maldito animal blanco, con los ojos rojos. Me embistió como si me conociera. El capataz no dijo nada. Solo apretó los labios y tragó saliva. Los peones se miraron entre sí, sin hablar, porque todos sabían de qué caballo hablaba, y todos sabían quién había estado encerrado y encadenado hasta hacía muy poco. En la cocina del rancho, las cocineras hablaban bajito. ¿Y si fue el que se escapó en la tormenta? Dicen que era del hijo de Yoli, el que desapareció. ¡Ay, mujer! No metas esos nombres. Mira si nos oyen. En la fila del pozo los peones cuchicheaban. El patrón dice que lo embistió un demonio, pero no dice qué hacía solo allá afuera a esa hora. Tal vez iba a enterrar algo, o a alguien. Cállate, loco. Pero nadie se atrevía a preguntar en voz alta, ni siquiera cuando el capataz volvió a sacar la escopeta del armario y la dejó cargada junto a la puerta de la casa grande. Isandro escuchó todo desde lejos, pero lo sintió como si se lo gritaran al oído. Se le heló el estómago. Corrió a casa de doña Yoli, sin pensar en el lodo, sin desayunar, sin saludar. Fue él, fue Trueno, lo atacó. La mujer lo miró sin sorpresa. Ya lo sabía. ¿Está seguro?, preguntó, aunque la respuesta ya la tenía. El patrón dijo que lo embistió un caballo blanco, y ese solo puede ser uno. Se quedaron callados un momento. El radio sonaba bajito, una canción triste, casi sin letra. ¿Y si lo hizo para proteger algo?, dijo Isandro. ¿O para advertirnos? ¿Para decir que no se acabó todo? Doña Yoli caminó hacia la ventana. Miró el campo. ¿O para terminar lo que Arturo no pudo? El niño cerró los puños. Voy a buscarlo. No puede haber ido muy lejos. No se va a dejar morir. No así. Ella lo miró con ese miedo que tienen las madres cuando saben que ya no pueden detener a alguien. Ve, pero ve con cuidado. No todos los caballos andan sueltos, pero los hombres, esos, sueltan la violencia sin que nadie los detenga. Isandro asintió. Lo sé, y salió corriendo. Antes de ir al campo, Isandro pasó por el establo. El lugar seguía vacío, pero diferente. Había pisadas frescas. Unas grandes, profundas, otras más pequeñas. Encontró algo junto al rincón donde dormía Trueno. Una mancha en la madera como sangre seca y algo más. Un mechón de crin blanca atrapado en un clavo.
Lo guardó en el bolsillo como si fuera oro. Ya no era solo cariño, era prueba. Salió del establo, cruzó el maizal sin mirar atrás. El canal seguía crecido, pero ya no furioso. El barro olía a vida. Y algo más, algo que no se había terminado de decir. Caminó hasta la lomita donde Arturo solía llevar a Trueno, según las historias de Yoli. No lo encontró, pero encontró huellas y cenizas, como si alguien hubiera hecho fuego ahí la noche anterior. Y Sandro se agachó, tocó la tierra tibia. «Estás cerca», susurró. «No te fuiste». Y mientras el viento soplaba suave, con olor a pasto mojado y venganza vieja, el niño entendió una cosa. Esto ya no era una historia de un caballo y un niño pobre. Era la historia de una verdad que no quería quedarse enterrada. Y Trueno estaba haciendo que todos la escucharan. La pregunta ahora era, ¿lo iban a dejar? O peor, ¿lo iban a silenciar de nuevo? El establo ya no era el mismo. Y Sandro lo notó en cuanto cruzó la cerca rota. No era solo que Trueno no estuviera, era el olor, la atmósfera. Algo pesado se respiraba, como si las paredes hubieran escuchado demasiado y por fin se hubieran cansado de callar. Empujó la puerta con cuidado. Crujió más de lo habitual. Todo parecía en su sitio, salvo por una cosa: una manta sucia tirada junto al rincón donde dormía el caballo. No estaba ahí antes, y Sandro lo sabía. Él mismo había barrido ese suelo días atrás. Se agachó. La manta tenía manchas oscuras. Tocó con los dedos, sangre seca. El estómago se le revolvió. Tragó saliva y la abrió por completo. No había nada adentro, pero debajo, junto a una piedra suelta, el suelo parecía removido. Y Sandro metió la mano. La tierra estaba suelta, húmeda. Sacó lo que parecía una bolsa de cuero delgada, atada con una cuerda podrida. La abrió con cuidado. Adentro, una hoja doblada en 4, vieja, amarillenta, pero entera. La desdobló, temblando. Era una carta. La letra, nerviosa pero firme, decía: «Si estás leyendo esto es porque ya no pude regresar. No me dejaron. No quiero que mi madre piense que la abandoné. Me fui sabiendo que este rancho está podrido. Lo que vi, lo que descubrí, no se puede quedar enterrado. A Trueno no lo entregues. Él sabe quién es quién. Cuídalo si puedes. Y si no, suéltalo. Él se encargará del resto. A.R.» Y Sandro se quedó quieto. Todo lo que había sentido, ahí estaba escrito. No era imaginación, no eran cuentos de viejas. Arturo había sabido lo que pasaba. Había intentado salir y lo habían callado, pero no del todo, porque ahora esa carta ardía en las manos del niño como si acabara de ser escrita. Y Sandro se sentó en el suelo del establo. Afuera el día avanzaba, pero ahí dentro no había tiempo. Releyó la carta 3 veces. Cada vez le pesaba más el pecho. Él sabía que lo iban a detener, dijo en voz baja. Por eso no firmó con miedo. Lo hizo con rabia, miró la piedra, la volvió a colocar encima del lugar exacto, como si con eso cerrara una tumba sin cuerpo. Trueno no había escapado solo, había ido a terminar lo que Arturo dejó a medias. Se levantó, guardó la carta en su mochila y salió del establo como si tuviera el corazón cargando plomo. Tenía que hacer algo, mostrarla, gritarla, pero ¿a quién? ¿Quién iba a creerle a un niño flaco con una carta vieja? Corrió a casa de doña Yoli, no se detuvo a tocar, entró con la voz cortada. «¡Lo encontré!». La mujer dejó caer el tazón que estaba lavando. ¿A Trueno? No, la carta. Es de Arturo. Estaba escondida en el establo con sangre. Le entregó la hoja. Ella la tomó como si fuera de vidrio. La leyó despacio. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, con los ojos llenos de siglos. Siempre supe que él no se fue por cobarde. Y Sandro se sentó frente a ella. ¿Qué hacemos ahora? Doña Yoli respiró hondo. Tú no haces nada. Yo la voy a llevar al sacerdote. Él conoce gente. Puede guardarla. Si nos pasa algo, esto tiene que salir. No quiero esconderme, protestó Isandro. Yo también vi cosas. Yo cuidé a Trueno.
Y por eso te pueden desaparecer igual. No seas tonto, hijo. Las historias no se gritan, se sueltan como semillas, una por una, y se cuidan. Y Sandro bajó la mirada. Pero ya no quiero callarme. Ella le puso la mano en el hombro. Entonces hablemos. Pero bien, con cuidado. Esa noche, Isandro no durmió, no porque tuviera miedo, sino porque por fin entendía todo. Trueno no era solo un animal golpeado. Era testigo, era herencia, era justicia a medio camino, y Arturo, el hombre que todos habían borrado con chismes, había dejado algo más fuerte que su voz, su voluntad. El niño abrió su cuaderno. Escribió una frase con letra firme. Él no se fue, lo fueron, pero dejó la historia viva. La carta no solo era una prueba, era un fuego encendido. Y si alguien quería apagarlo, iba a tener que enfrentarse a quienes ya no tenían miedo ni dueño. El cuaderno de Arturo, la carta, la hebilla, los nombres anotados por doña Yoli, las heridas de Trueno, las tierras quitadas. Y Sandro se sentó bajo la sombra de un mezquite, el sol a punto de reventar, y lo vio todo de golpe. No eran piezas sueltas, eran parte de una historia completa. Una historia que don Tarcisio llevaba años escondiendo bajo tractores, amenazas y papeles falsos. Arturo no solo había intentado escapar, había recolectado pruebas, nombres, mapas, y alguien lo había descubierto. Trueno no era solo un animal encadenado, era el guardián de un secreto, de esa carta, de esa verdad. Y Sandro apretó los dientes. Si nadie lo gritó entonces, me toca a mí. Y por primera vez lo dijo sin miedo. Y Sandro conocía todos los caminos del rancho, los visibles y los que no. Esa tarde entró al maizal por el lado del canal, donde la milpa aún no había sido arrancada por las máquinas nuevas. El maíz crecía alto, espeso, cubriendo el mundo como si no existiera otra cosa que hojas verdes y tierra húmeda. Caminó por una vereda estrecha, la que Arturo usaba para ir del establo a los límites del rancho sin ser visto. Lo sabía por una nota en el cuaderno. Si pasa algo, escapo por el filo del campo, donde la milpa tapa más que las paredes. La vereda olía a tiempo, y ahí, entre los tallos, Isandro encontró marcas, ramas rotas, tierra removida, huellas recientes. Trueno había pasado por ahí, y no estaba huyendo, estaba volviendo a donde su dueño había sido silenciado, volviendo al origen. Isandro apretó el paso. Al llegar al borde del maizal, encontró el viejo árbol torcido. Ahí, detrás de un tronco partido, una caja de madera medio enterrada sobresalía. La reconoció por una marca en el cuaderno. Guarda la caja al pie del mezquite viejo, donde ni la lluvia se atreve. La sacó con las manos. La madera crujió, casi deshaciéndose. Dentro había papeles húmedos, pero legibles, facturas alteradas, documentos firmados con nombres de gente muerta, listas de parcelas cedidas voluntariamente por campesinos que nunca se enteraron. Y en una hoja aparte, el nombre de Braulio, el capataz, firmando como testigo. Y Sandro se quedó helado. Esto es lo que le costó la vida. Entendió todo. Arturo iba a entregar esa caja, por eso Trueno lo acompañó. Por eso lo golpearon, por eso nunca regresó. Y por eso el caballo jamás volvió a dejar que nadie se acercara. No era por miedo, era por lealtad. Y Sandro se levantó con la caja bajo el brazo. El sol ya bajaba, pintando el campo de naranja y sombra. Caminó de regreso por el maizal con el cuerpo cansado, pero el alma despierta. Sabía lo que tenía que hacer. Iría con el sacerdote, con doña Yoli, con quien fuera. Pero esa historia iba a contarse, y si nadie quería escucharla, la gritaría. Desde la radio, en papeles colgados en los árboles, en la escuela, en la plaza del pueblo. No importaba. Arturo no había muerto por nada, y Trueno no había cargado todo solo para que el silencio ganara. Esa noche, frente a la ventana abierta de su casa, con su abuela dormida y la carta sobre la mesa, Isandro escribió en su libreta: prometo que esta historia no se pudre, ni se calla.
Aunque me quede solo, la voy a soltar al mundo. Y mientras el viento del campo entraba por la rendija, suave como un suspiro, algo, allá lejos, entre la noche y el monte, relinchó. Una semana después de la tormenta, del accidente de Tarsicio y de la desaparición de Trueno, el rancho cambió de golpe. El patrón, que antes apenas saludaba, empezó a sonreír. Llegaba en muletas, con el yeso cubriéndole media pierna, pero con una actitud casi paternal. Hoy traje sacos de arroz y frijol, para que repartan en la comunidad. Bajamos la cuota de riego a la mitad, no más por este mes. Y el que necesite medicina, se la doy. A nadie le falta nada mientras yo esté al frente. La gente lo miraba, lo oía, tomaba los sacos, pero nadie preguntaba, porque todos sabían lo mismo. Ese hombre no daba nada sin querer algo a cambio, y lo que quería ahora era silencio. Doña Yoli lo vio desde lejos, repartiendo despensas junto al capataz. Se persignó, pero no por respeto. Lo hizo como quien se encomienda antes de pisar campo minado, y Sandro estaba a su lado en silencio. «Ya se huele», dijo ella. «El miedo tiene olor. Es como cuando se quema pasto mojado. Parece humo bueno, pero pica los ojos. Y nadie va a hablar. ¿Y tú crees que no quieren? Claro que quieren. Pero tienen hijos, casas que se gotean, deudas que los ahorcan. Y ese hombre es dueño hasta del agua. Yo tengo la caja, la carta, las pruebas. Y él tiene poder. Y cuando el poder huele miedo, se vuelve más fuerte». Y Sandro apretó la mandíbula. «Entonces no lo voy a decir en el pueblo». «¿Y dónde?». El niño no respondió, pero ya lo sabía. Esa noche, el padre del pueblo hizo una misa especial por la salud del patrón. La iglesia, llena de campesinos con gorra en la mano y la espalda encorvada. Tarsicio entró cojeando, repartiendo bendiciones que no le tocaban. Al final, tomó el micrófono. «Agradezco a todos su apoyo. Sé que han sido días difíciles y yo he fallado, pero quiero que sepan que este rancho sigue siendo su casa. Y si alguien anda diciendo cosas, recordando muertos, inventando cuentos, que sepa que aquí no hay espacio para el veneno». Hubo un silencio espeso. Solo se oía la radio del altar, y Sandro, en una banca al fondo, lo miraba fijo. «Te tengo miedo, sí», pensó, «pero también te tengo contados». Al día siguiente, Sandro no fue al establo, ni al campo, fue a la escuela. Le entregó un sobre al maestro nuevo, ese que venía de la ciudad y al que todos miraban raro por usar zapatos limpios. «¿Y esto qué es?». «Una historia que nadie se atreve a contar. Y tú quieres que yo no diga mi nombre. Solo léala». El maestro abrió el sobre esa misma tarde. Adentro, la carta de Arturo, copias de los documentos, un dibujo de Trueno con la palabra testigo escrita en mayúsculas. Esa noche escribió un correo. Lo mandó a la radio regional, a un medio digital, a una organización que decía defender la tierra, y esperó. Los siguientes días fueron como respirar bajo el agua. Nadie decía nada, pero todos sabían. Se hablaba bajito, se cerraban puertas, se borraban pizarras. El patrón seguía sonriendo. El capataz miraba a todos como si supiera quién sería el próximo. Y Sandro caminaba con el cuaderno apretado contra el pecho. Cada paso era una promesa, cada palabra no dicha, una piedra más en la garganta. Pero algo adentro le decía: «Aguanta, falta poco». Y al atardecer del sexto día, cuando el calor parecía haber rajado el cielo, un camión blanco se estacionó frente a la iglesia. 3 personas bajaron. No eran del pueblo, traían cámaras, papeles y una cara que no venía por fe. Doña Yoli los vio desde su ventana y sonrió por primera vez en años. «Ahora sí, Arturo, ahora sí». Y Sandro pasó la noche escribiendo a la luz de una vela. No era tarea, no era cuento, era una confesión. Tomó los papeles de Arturo, la copia de la carta, y armó un paquete envuelto en periódico viejo. Escribió con su letra chueca en una hoja aparte: «Esto es lo que dejaron enterrado. Aquí está la verdad de lo que pasó en el rancho.
No busquen al que lo deja, busquen al que se benefició del silencio. No firmó, no puso nada más. Se levantó antes del amanecer, con los gallos apenas medio despiertos. Caminó hasta la iglesia con el corazón atragantado, las manos heladas. Empujó la puerta de madera, que crujió como si también tuviera miedo. Caminó hasta el altar, dejó el paquete detrás de una banca y salió corriendo. No miró atrás. La misa del domingo empezó como siempre. Gente sudada, niños inquietos, señoras con sus mejores trenzas. Don Tarcisio no fue esa vez. Tal vez por precaución, tal vez por cálculo. El padre Leandro, que siempre hablaba de paciencia y obediencia, se veía incómodo. Traía en las manos el paquete, sin el periódico. Antes de comenzar quiero compartir algo que llegó a esta casa, dijo. Los murmullos no tardaron. La iglesia se volvió un susurro. El padre leyó en voz alta el principio de la carta de Arturo. No me fui, me sacaron. No me callé, me callaron. Si alguien encuentra esto, que sepa que el rancho tiene historia, pero también cicatrices. El caballo no es manso porque lo domaron. Es manso porque perdió a su dueño. Algunas mujeres se taparon la boca. Un par de hombres bajaron la mirada. También venían estos papeles, continuó el padre mostrando una hoja rota. Nombres, firmas, tierras quitadas, documentos oficiales alterados. ¿Eso es verdad?, preguntó un viejito al fondo. No sabemos quién dejó esto, dijo el cura, pero sí sabemos quién se ha beneficiado por años. Y si esto es cierto, aquí no hay solo pecado, aquí hay crimen. Después de la misa, la iglesia no se vació tan rápido como siempre. La gente se quedó en grupitos, murmurando, mirando hacia la casa del patrón desde lejos. ¿Será cierto? Yo vi a mi tío firmar un papel raro hace años. A mi hermano lo sacaron por una deuda que nunca le explicaron. La duda ya estaba sembrada, y donde hay duda, hay grieta, y donde hay grieta, puede entrar la verdad. Esa noche, don Cosme, el más viejo del rancho, se levantó en plena cena y dijo: «Yo no tengo mucho tiempo, pero sí tengo memoria. Y me acuerdo de Arturo. Él no se fue, a él lo sacaron. Y se lo dijo a su hija, y su hija se lo dijo al de la tienda, y él se lo sopló al panadero. La historia comenzó a rodar. Por fin, 3 días después, el patrón mandó traer a todos los peones al patio principal. Con muletas, cara dura y una mirada más fría que nunca, soltó: «Yo no tengo nada que esconder, y el que ande metido en cuentos viejos se me larga. Aquí no hay lugar para sembradores de odio». Nadie contestó, pero nadie se fue, y eso fue peor, porque el silencio, esta vez, no era miedo, era duda. Y Sandro observaba todo desde lejos, como siempre, pero esta vez no con la cabeza gacha. Esta vez con la espalda recta, los ojos atentos y una semilla de fuego en el pecho. Sabía que el patrón sospechaba de él, sabía que el capataz lo vigilaba, pero también sabía algo más poderoso. Ya no estaba solo. Lo que había empezado como susurro ya era voz. Y si había una verdad que gritaba desde los establos, desde los papeles mojados, desde los relinchos del campo, era esta: Arturo no estaba muerto, no mientras alguien siguiera diciendo su nombre, y ahora todo el pueblo lo empezaba a recordar. Esa noche, el silencio del campo era distinto, no de calma, de espera. Y Sandro se había quedado dormido sobre el cuaderno, con el cuerpo cansado y los párpados pesados, pero con la mente llena de voces. La del cura leyendo la carta, la de don Cosme diciendo «yo me acuerdo», la suya, temblando mientras escondía los papeles. Y entonces, a mitad de la madrugada, se oyó un relincho suave, largo, familiar. El niño abrió los ojos de golpe. No era sueño. Saltó del petate, cruzó la casa descalzo y salió al campo sin pensar. La luna alumbraba lo justo. El viento apenas movía los maizales, pero él lo sabía. Trueno había vuelto. Llegó al establo corriendo, con el pecho agitado y las piernas flacas temblando. Empujó la puerta con las 2 manos y ahí estaba, Trueno,
parado en el centro, sin cadena, sin miedo, sin sangre. Su lomo seguía marcado por el pasado, pero sus ojos ya no tenían dolor, tenían algo que no se puede explicar con palabras. Y Sandro lo miró sin moverse. «¿Volviste?» El caballo lo miró fijo, se acercó despacio, no hizo ruido con los cascos. Solo se detuvo frente a él, le bajó la cabeza y Sandro alzó la mano y lo tocó por última vez. Y en ese roce entendió. No venía por ayuda, venía a despedirse. «Ya no tienes que quedarte», susurró Isandro con la voz quebrada. «Ya se dijo todo, ya lo saben, ya no estás solo». Trueno resopló bajito, como si lo confirmara. El niño lo abrazó, pegó la frente a su cuello. No lloró fuerte, solo dejó que se le escurrieran los ojos, porque ahí, en ese momento, comprendió lo grande que había sido todo, lo que habían cargado juntos. El caballo no se movió, esperó, y luego, como si hubiera escuchado una campana lejana, dio la vuelta, sin prisa, con elegancia, con esa dignidad que ni los golpes pudieron quitarle. Cruzó la puerta del establo y se perdió en la noche. Y Sandro se quedó parado un rato largo, sin decir nada. El establo olía igual, pero ya no se sentía igual. Ya no era rincón de dolor, ahora era altar, memoria viva. Miró el rincón donde Trueno dormía, donde la carta se escondió, donde las cadenas cayeron, donde empezó todo, y supo que esa sería la última vez que lo vería, porque hay despedidas que no necesitan palabras, solo respeto. Volvió a casa cuando el gallo cantaba. Su abuela dormía aún. El aire olía a tierra fresca. Se sentó frente a la ventana. Sacó su cuaderno. Escribió sin levantar la pluma. Volvió, no porque tuviera miedo, sino porque quería mirar atrás una vez más. No se fue huyendo, se fue en paz. La historia ya no es secreta y él ya no está encadenado. Cerró el cuaderno. Se quedó mirando el cielo, y en el viento suave del amanecer, juraría que oyó, muy lejos, un último relincho. Fue un rumor primero, como todo en ese pueblo. Una señora lo soltó entre tortillas, otro lo escuchó en la fila del molino, y al final el padre Leandro lo confirmó en misa, entre el sermón y los avisos. Don Tarcisio venderá parte del rancho y se mudará a la ciudad. Un silencio raro llenó la iglesia. No era alegría, tampoco alivio. Era algo más agrio, como un respiro contenido después de muchos años de aguantar. Una semana después, la camioneta de Tarcisio salió del rancho a paso lento. El patrón iba en el asiento de copiloto, la pierna aún con una férula, la cara endurecida. No saludó, no miró atrás. Solo el capataz lo despidió con una mano en alto, fingiendo firmeza, pero el bigote le temblaba. Sabía que su poder también se iba en ese coche, y Sandro lo vio desde una esquina. «No es justicia», murmuró, «pero es lo más cerca que hemos estado». Días después, llegaron los nuevos papeles. La cooperativa local, formada por campesinos viejos, hijos de peones y un par de técnicos jóvenes, compró la parte media del rancho. No todo, pero lo suficiente. Ahí donde antes las máquinas pasaban con arrogancia, ahora se plantaban surcos con las manos. Otra vez. El terreno que había sido el maizal de Arturo volvió a sembrarse, sin papeles falsos, sin amenazas. Los que regresaron lo hicieron despacio, con la frente alta, como si no quisieran decir «se los dije», pero lo pensaran muy fuerte. «Esta tierra huele distinto», dijo don Cosme al poner la primera semilla. «Ya no se siente propiedad, se siente promesa». No todos volvieron, algunos ya estaban viejos. Otros se habían cansado de esperar justicia, otros simplemente no quisieron recordar. El pueblo no los juzgó, cada quien carga sus heridas como puede, y hay dolores que prefieren la distancia. Pero algo se notaba, ya no daba vergüenza decir que se trabajaba la tierra, porque ahora era trabajo propio, no esclavitud. Y Sandro volvió al establo por última vez esa semana. Lo encontró como lo había dejado. En silencio, sin trueno, sin cadenas, pero con memoria.
En la viga aún estaba el rastro de la hebilla, en la pared la marca del cuaderno escondido, y en el suelo, ya seco y limpio, se arrodilló y escribió con una piedra. Aquí se rompió el miedo. Luego se levantó, salió al campo y vio, a lo lejos, el maizal que volvía a nacer. No sabía qué venía después, pero sí sabía que esta vez la historia no la iban a callar. Y por si algún día alguien preguntaba cómo empezó todo, el establo viejo seguiría ahí, callado, pero lleno de verdad. El primero que lo vio fue el hijo del panadero. Andaba arreando gallinas al pie del monte cuando, al levantar la vista, lo notó. Una figura blanca, erguida, inmóvil, arriba de la colina que da sombra al rancho. «Papá, papá, está ahí», dijo al llegar agitado. «El caballo». «¿Qué caballo?» «El de la historia, el blanco». No hubo carcajada. El panadero lo miró fijo, dejó el cuchillo en la tabla y caminó hacia la puerta, porque él también lo había soñado una vez. O eso creía. En 2 días todo el pueblo lo sabía. Lo vieron al amanecer, parado como si esperara algo. No trae silla, ni herida, ni cadena. Dicen que si lo miras a los ojos, recuerdas cosas que no sabías que tenías olvidadas. Algunos decían que era el alma de Arturo, otros que era solo un caballo más, suelto por casualidad. Pero nadie se atrevía a acercarse. Lo miraban desde lejos, como si fuera parte del paisaje o parte de una historia que no se quería interrumpir. Una tarde, Isandro subió la loma solo, no para tocarlo, no para traerlo de vuelta, solo para verlo. Y ahí estaba, Trueno, con el pelaje revuelto por el viento, la mirada tranquila, el cuerpo fuerte pero en paz. El caballo lo vio, pero no se movió. Isandro tampoco, no hacía falta. El niño sonrió y le habló bajito. «Nadie te amarra ya, nadie te encierra, tú ganaste». El caballo parpadeó y siguió mirando al horizonte, como si supiera que aún faltaban cosas por suceder, pero ya no eran suyas. En la escuela, los niños dibujaban un caballo blanco sobre campos verdes. En la plaza, los viejos contaban la historia del que volvió a pie limpio y sacó al patrón sin disparar ni una bala. En la radio local, alguien dijo en voz baja, tal vez no era un espíritu, pero sí era algo más que huesos y crin. Algunos decían que era libertad con patas, otros que solo era un caballo buscando paz antes de morir. Nadie lo sabía, y eso lo hacía más real. Con el tiempo la colina se volvió lugar de paso. La gente iba sin decir nada, dejaba flores silvestres, pan, dibujos. Una señora dejó una hebilla vieja, otra una carta con el nombre de su hermano perdido. No era devoción, era respeto. Y Trueno seguía apareciendo. No todos los días, no a todos, pero cuando lo hacía el pueblo recordaba que la verdad no siempre llega gritando. A veces camina lento, con patas grandes y ojos que lo han visto todo. Y cuando aparece, no hay forma de ignorarla, ni de encerrarla otra vez. Y Sandro ya no era el mismo niño flaco que buscaba pan entre los surcos secos. A sus 12 años, su estatura seguía siendo poca, pero sus manos ya conocían el peso de la tierra, la forma de un machete bien afilado y el ritmo exacto con que el sol parte el día. Ayudaba cada mañana a doña Yoli en su huerto. Plantaban juntos tomates, calabazas y un poco de frijol, sin patrón, sin permisos, solo con voluntad. «Ya tienes manos de hombre», decía ella, echándole agua a las plantas. «Pero sigues preguntando como niño. ¿Y eso es malo?» «No, eso te mantiene despierto». Y Sandro sonreía. Ya no buscaba pan, ahora sembraba. Al fondo del huerto, más allá del canal y de las pencas de nopal, el maizal reverdecía como si nunca lo hubieran tocado las máquinas. Las espigas se mecían al ritmo del viento, sin prisa, y cada vez que Isandro las miraba, sentía que la historia estaba ahí, bajo la tierra, en las raíces, en los surcos. Ahí estaban las huellas de Arturo, ahí había galopado Trueno, ahí se enterraron papeles, se desenterraron verdades y se partieron cadenas. «¿Crees que él lo ve?», preguntó una vez, señalando el horizonte. «Arturo lo ve»,
Trueno lo siente, respondió Jolly sin titubear, y tú lo estás cuidando. Una tarde de viento, y Sandro sacó su cuaderno viejo. Ese donde empezó todo, donde escribió la primera vez, lo encontré. Las hojas ya estaban arrugadas, algunas manchadas de lodo, otras de lágrimas, pero seguían firmes. Leyó en voz baja. No fue por venganza, fue por memoria. No se trataba de castigar, sino de que no se repitiera. Cerró el cuaderno y lo guardó en una caja de metal. Lo enterró en el huerto, justo donde las calabazas ya brotaban. No para esconderlo, para que creciera algo encima. Esa noche el cielo estaba limpio, y Sandro salió con doña Yoli a tirar el agua sucia del día. La luna estaba alta, el campo en silencio, y entonces, desde algún lugar, llegó el eco. Un relincho, lejano, ni fuerte ni desesperado, libre. Y Sandro se detuvo, cerró los ojos. Yoli también lo oyó. A veces siento que nunca se fue, susurró ella. No se fue, respondió él. Nomás se volvió viento. El niño miró el horizonte. No había rastro del caballo, solo polvo. Y sin embargo, en ese polvo se sentía todo. El rancho seguía ahí. Algunos techos nuevos, otras paredes rotas. Las risas regresaban poco a poco. Los surcos se llenaban de manos. Y en la memoria de ese pueblo ya nadie decía que Arturo se escapó. Ahora decían que Arturo sembró algo. Y que un caballo lo cuidó. Y entre ellos un niño creció. Uno que nunca tuvo tierra, ni apellido fuerte, ni promesas. Pero que se atrevió a escuchar un relincho entre las sombras. Y no lo ignoró. Porque hay historias que nacen del hambre y terminan floreciendo en la dignidad. Dicen que la tierra guarda lo que el hombre calla, que cada semilla es también un secreto esperando sol, y que hay verdades tan tercas que ni el olvido, ni el miedo, ni el poder logran enterrarlas del todo. Esta historia no fue de un niño y un caballo, fue de lo que pasa cuando alguien, por pequeño que parezca, decide no mirar para otro lado, de cómo el silencio puede doler más que cualquier cadena, pero también de cómo romperlo puede cambiar un pueblo entero. Porque al final, la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega galopando despacio, con dignidad y sin pedir permiso. ¿Te tocó el alma esta historia? Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te movió más. Dale like si alguna vez has sentido que una injusticia merecía ser contada. Y compártela con alguien que crea, como tú, que la verdad siempre encuentra camino. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es unirte a una comunidad que valora las historias que tocan el alma, porque mientras sigamos contando, ellos siguen vivos.